Ya hemos visto las tres primeras especializaciones que nos traerá ArenaNet con la expansión de Visions of Eternity, y os prometo que en 13 años nunca he visto algo tan potente. Y si quieres comprar esta nueva expansión o cualquier otra de Guild Wars 2, te dejo en la descripción y en el comentario fijado mi enlace de partner de ArenaNet para que puedas comprarlas en la web oficial y apoyar este canal para que siga trayéndoos contenido de este MMO en español. Y por cierto, si quieres ver mis reacciones a la salida de estas tres especializaciones, os las dejo en la descripción y en el canal secundario al final de este vídeo. La primera especialización que se mostró fue el Trovador, una nueva variante para el hipnotizador centrada principalmente en soporte y healing, aunque con también fuertes daños. Sus nuevas mecánicas son dos. La primera es el cambio de los clones que invocamos por algo completamente nuevo, las notas. Estas notas se nos acumularán hasta 3 en la misma barra que antes estarían los clones. Estas, a diferencia de su mecánica antigua, no pueden ser destruidas por nuestros enemigos. En este punto son similares a las dagas del virtuoso y podremos acumularlas y explotarlas al utilizar los destrozos, pero el enemigo no podrá destruírnoslas. Estas podrán ser acumuladas ya sea con cualquier habilidad que genere un clon, ya que en vez de eso haría una nota, y también con algunas habilidades o traits exclusivas del Trovador. Su segunda mecánica es el cambio de los destrozos, es decir, los Fs. Estos cambiarán por instrumentos y el uso de cada uno nos dará efectos diferentes. El primer efecto será al usarlo, donde harán su efecto más directo que se asemeja con los destrozos que tendríamos en otras especializaciones, y el segundo efecto que hará será el mantener este instrumento tocando en nuestra espalda durante un tiempo limitado, dependiendo de cuántas notas tuviésemos en el momento en el que usamos esta habilidad. Como curiosidad dentro de esta mecánica nueva, es la primera vez en la historia que nuestro cuarto F no tiene distorsión, aunque podremos incluírsela con un trait. El efecto, al tener tras nosotros tocando a estos instrumentos, durará 5 segundos de base y 5 más por cada nota, y este efecto será, por cada uno de los instrumentos, un 5% a todas nuestras estadísticas, un 4% en el daño de power y en el daño de condi, y un 4% de efectividad en nuestra curación hacia los aliados, y además necesitaremos mantener ciertos instrumentos para poder mejorar nuestras habilidades. Nuestro primer F lanzará 3 olas que harán daño en área frente a nosotros. El segundo hará un cono delante nuestro aplicando confusión a los enemigos y stuneando a quienes estén en el centro del mismo cono. El tercero hará un área en círculo a nuestro alrededor, stuneando a todos los enemigos, y los más cercanos se llevarán 2 segundos de stun, los que estén a media distancia 2 segundos de atontar y los que estén en la parte más alejada 1 segundo de atontamiento, siendo estos rangos el primero hasta 180 de distancia, el segundo 270 y el tercero 360. El cuarto F será el de curación, hará 4 pulsos, el primer pulso inicial curará 800, eso sin contar obviamente nuestros buffos de curación, por lo que será bastante mayor, y los consiguientes pulsos serán del doble de curación que el primero. Aquí es donde, al igual que en el cronomante y el virtuoso, se nos incluye un quinto F. Este es el crescendo. Este les dará barrera a todos nuestros aliados, además de hacer un área a nuestro alrededor que hará daño a nuestros enemigos. Este daño se verá ampliado un 25% por cada instrumento que tengamos tocando tras nosotros, llegando a hacer así el doble de daño si tenemos los 4 instrumentos tocando a la vez. En cuanto a las habilidades, se nos incluyen 6 nuevas, una de curación, una de élite y 4 de apoyo. Estas serán las llamadas en español historias o cuentos, y tendrán 2 efectos, su efecto inicial y un bonus llamado actuación, que solo se activará si tenemos tocando tras nosotros un instrumento en concreto cuando lancemos esta habilidad. Este instrumento dependerá de la habilidad que lancemos. En la curación contaremos la historia de Aurin, curándonos a nosotros mismos unos 5000 de vida y a los aliados 3500, pero si tenemos 2 o más instrumentos tocando en ese mismo momento, nos dará un efecto adicional que hará que durante los próximos 6 segundos todas nuestras curas sean un 33% más efectivas. En las habilidades de utilidad empezaremos con la historia de Almorra, la cual nos dará 10 de poder y 10 segundos de furia y alacridad, y no solo a nosotros sino también a nuestros aliados, y si al usarla tenemos tocando el laúd, esta habilidad nos recargará al instante 2 notas. La historia de Dougal Kane nos dará a nosotros y a nuestros aliados celeridad, además de quitarnos las condiciones como cojera, inmovilizar o congelar. También recuperará a todos nuestros aliados y a nosotros una esquiva, y si tenemos el tambor tocando de fondo, también aplicaremos super velocidad. Como tercera habilidad también tendremos la historia de Treherne, que romperá nuestros stuns y los de los aliados, además de dar protección y resistencia, y si tenemos tocando tras nosotros el arpa cuando usemos esta habilidad, también otorgará barrera. Y por último, en las habilidades de utilidad tenemos la historia de Scarlet Briar. Esta habilidad hará un total de 4 efectos sobre el enemigo que seleccionemos. Todos estos efectos incluirán un golpe que les hará daño. El primero será provocar debilidad en el enemigo, el segundo le dará 10 cargas de vulnerabilidad, el tercero le quitará 3 bendiciones y el cuarto golpe le stuneará durante 2 segundos. Además, si tenemos la flauta tocando tras nosotros, también le haremos daño de tormento. Y en la élite tendremos la historia de la reina Yenna. Esta habilidad nos dará a nosotros y a nuestros aliados 2 segundos de distorsión. Sí, esa mecánica que el 12 de diciembre de 2017 decidieron que no podría afectar a los aliados nunca más porque era extremadamente potente. Pues chicos,
segundos, esa mecánica ha vuelto a afectar a nuestros aliados, y además también nos daría 6 segundos de aura del caos. Además de esto, la actuación de esta habilidad no requerirá tener instrumentos detrás, sino que potenciaremos dichos instrumentos, haciendo así que, al usarla, todo instrumento que estuviésemos tocando cuando lo hemos utilizado aumentará su duración en 3 segundos base, y otros 3 segundos adicionales por cada instrumento que estuviésemos tocando. Es decir, si hay un solo instrumento, le alargará el tiempo que le queda tocando a todos sus bufos durante 6 segundos, 3 por el base y 3 por el adicional de haber un instrumento. Si estuvieran los 4 instrumentos tocando, esto nos daría un tiempo extra de 15 segundos, una barbaridad teniendo en cuenta de que esto sería un 20% de extra en todas nuestras estadísticas, un 16% extra en el daño tanto de power como de condición y un 16% de efectividad en las curaciones, además de poder usar otras historias después sabiendo que nos sobrará el tiempo para hacer los efectos extra que tienen de actuación. Y ahora vamos con los traits. El primer minor es el que reemplaza nuestras mecánicas básicas, así que no hace falta ser nombrado. El segundo nos dará una bonificación de curación y de daño power por cada instrumento que tengamos tocando, además de, claro está, el efecto que ya nos da de por sí los instrumentos. El tercer minor hace que, cuando utilizamos nuestro quinto F, es decir, el crescendo, daremos a nuestros aliados poder y furia. En la primera columna tendremos el trait que hace que la flauta inflija tormento, y además que cuando la flauta esté siendo tocada, nos curemos cuando inflijamos tormento o confusión a nuestros enemigos. Como segundo trait, hará que, cuando toquemos el crescendo, todas las bendiciones de todos nuestros aliados cercanos, hasta un máximo de 5 como siempre, aumentarán su duración en 3 segundos. Y el tercero de esta columna hará que, tras lanzar el tercer F, es decir, el tambor, además de la primera oleada que stuneará a los enemigos, 3 segundos después se lanzará una segunda oleada haciendo stun durante un segundo extra. Además de que, mientras tengas el tambor tocando, harás daño a los enemigos stuneados. En la segunda columna, el primero de los traits aumentará el daño de nuestros golpes con el laúd, y además de esto, también nos dará a nosotros un 20% extra de daño si tenemos el laúd tocando tras nosotros. El segundo trait hará que siempre que usemos una de las habilidades de trovador, además de sus otros efectos, nos dé también una nota, y además nos recargue el instrumento que tenga que ver con esta habilidad, siendo esto una recarga de 3 segundos, pero en la curación y en la élite haría que se nos recargasen todos los Fs un segundo. Como último trait de la segunda columna, tenemos la canción del amor, la que hará que nuestro arpa nos dé distorsión a nosotros mismos y que cuando el arpa toque, esta dé pulsos de regeneración y alacridad a los aliados. Y en la tercera columna, el primer trait hará que cuando usemos el crescendo, ganemos una nota por cada segundo, además de darnos un 5% más de los atributos por cada instrumento que tengamos tocando en ese momento. Sí, esto haría que, durante un periodo de tiempo tras usarlo, si tenemos los 4 instrumentos tocando, tengamos un 40% más en todas nuestras estadísticas, una completa locura. El segundo trait hará que cuando utilicemos un instrumento con 3 notas, un segundo y medio después aparezca un fantasma a nuestro lado que también toque ese instrumento, haciendo así 2 veces su efecto. Y por último, el tercer trait nos reducirá el CD del crescendo y además tendrá un efecto adicional en función del último instrumento que tocásemos. Si este hubiese sido el laúd, tendremos un 25% más de daño durante 10 segundos. Si fuese la flauta, tendremos 5 de confusión extra a nuestros enemigos. Si fuese el tambor, haríamos otros 3 segundos de stun. Y si fuese el arpa, sería una curación extra a los aliados. Sin duda, este es un hipnotizador que desbancará de su top 1 de healers al Cronomante. Tiene muy buena proyección a futuro para poder ser soporte healer, aunque tampoco descartaría su uso como DPS, ya que tiene buffos muy bestias a la hora de hablar de daño y de estadísticas. Y ahora nos vamos con la segunda clase que se mostró al detalle, que por cierto, si queréis ver las siguientes 2 veces que esto ocurra, lo estaré retransmitiendo los viernes 1 y 8 de agosto en mi canal en twitch.tv/Bortus43, que será a las 9 de la noche esos 2 días y lo estaremos comentando y viéndolo en español. La luminaria es la nueva especialización del guardián y tendría una mecánica básica que es bastante diferente de todas las especializaciones de esta clase, ya que sería la primera vez que no cambian sus virtudes, es decir, sus Fs. A cambio, incluirán el F4, que sería una especie de sudario con armas invocadas propias. Al entrar en este sudario, nuestras primeras 5 habilidades se cambiarán. La primera habilidad será un ataque básico que hará daño además de un efecto con cada arma invocada que tengamos en las manos. En caso de ser la espada, haríamos vulnerabilidad. En caso de ser el escudo, resolución. Si fuese el martillo, aumentaríamos nuestro daño al menos de los básicos. Y si fuese el báculo, también daríamos regeneración. Las habilidades del 2 al 5 nos equiparían una de estas armas y, una vez equipada, si volvemos a usar la misma habilidad, haríamos una habilidad con esta. La segunda habilidad invocaría un martillo en nuestras manos y al ser invocado, sin tener que volver a pulsar, haríamos un golpe en el suelo haciendo CC y daño a los enemigos y dando a nuestros aliados poder y furia, dándonos a nosotros mismos 5 segundos de la bendición de luminaria, que esta nos reducirá el daño que recibimos y, tras acabar el tiempo de esta bendición, nos curaría. Nuestro segundo ataque con el mismo martillo, al pulsar la segunda habilidad, ya teniendo el martillo en las manos, hará un giro sobre sí mismo haciendo daño a los enemigos
enemigos y haciendo un extra si están stuneados. La tercera habilidad invocaría un báculo con el cual golpearíamos contra el suelo para hacer un símbolo de daño a nuestros enemigos, que también daría protección y resolución a los aliados. Y por último también nos daría bendición de luminaria. Su segunda habilidad, una vez tenemos ya el báculo en nuestras manos, curará en área y eliminará las condiciones a nuestros aliados. Y tras eso redirigirá un porcentaje del daño que reciban nuestros aliados hacia nosotros, parando este efecto tras un corto periodo de tiempo o cuando lleguemos al 50% de nuestra vida. La skill número 4 del sudario nos invocará una espada y al ser invocada saltaríamos contra nuestro enemigo, haciéndole daño, cojera y vulnerabilidad, además de darnos la bendición de luminaria a nosotros. Y su habilidad segunda sería un golpe con la espada que inmovilizaría en área a todos los enemigos que ya estuviesen con movilidad reducida. Por último, en la habilidad número 5, al usarla invocaríamos el escudo y que este daría égida en área, además de darnos la bendición de luminaria. Y su segundo ataque haría un golpe en cono delante de nosotros que haría daño y stun a los enemigos. Una cosa muy curiosa de este sudario es que tiene doble mecánica al entrar y salir del mismo. La primera, al salir, tiene que ver con nuestro tiempo de recarga, que será de 20 segundos base, pero por cada arma que no hayamos invocado, nos recuperará 5 segundos de enfriamiento, haciendo así que, si solo usamos un arma, al tener 3 sin usar, recuperaremos 15 segundos y podríamos entrar 5 segundos después de salir de nuevo en este sudario. Y si utilizamos todas las armas, tendríamos 20 segundos íntegros de cooldown. Además, al salir de sudario, recibiríamos un bufo dependiendo del último arma que hayamos utilizado en el mismo. Y sí, el mantenernos dentro del sudario tiene un tiempo limitado, no es algo infinito. Y yendo a las habilidades, tendríamos 6, la cura, la élite y 4 de utilidad. Estas se llamarán posturas y nos darán un efecto al activarlo y un bufo de postura durante un tiempo determinado después de utilizarlo. La habilidad de curación nos dará una postura que durará 5 segundos y hará que nos curemos cuando limpiemos condiciones. Acto seguido, después de tener esta bendición, nos curaremos 7000 de vida a nosotros mismos y eliminaremos 3 condiciones a todos y cada uno de nuestros aliados cercanos. Recordad que obviamente cuando se dice todos significa hasta el máximo de 5, que es el máximo que nos permite el juego a la hora de dar bendiciones, curaciones, hacer daño, etc. En las utilidades tenemos 4. La primera sería la postura firme. Esta romperá nuestro stun y el de los aliados cercanos. También dará égida en área y tendríamos un bufo de la propia postura durante 5 segundos, con la cual recibiremos un 33% menos de daño tanto power como de condición. La postura valerosa nos dará un bufo de 4 segundos, por el cual cuando le demos cualquier bendición a cualquier aliado, estos aliados que se hayan visto afectados por la misma también se curarán. Acto seguido, esta habilidad dará 5 de estabilidad y protección en área. La postura resplandeciente nos dará un bufo de 4 segundos con cargas. Este hará que cada vez que hagamos daño o nos hagan daño, nos subirá una carga y cuando el bufo acabe, hará daño en área en función de las cargas que tuviéramos. Y si llegase al máximo de cargas, que son 10, también hará un stun de 2 segundos en área. Además de esto, nos dará a nosotros y a nuestros aliados barreras y aura de luz. La postura penetrante hará que, durante 4 segundos, podamos hacer más daño a los enemigos que estén inmovilizados o con algún stun. Acto seguido, stunará en área durante segundo y medio. Y por último, la habilidad de élite, el avance atrevido, será un salto en área seleccionada por nosotros. Al caer, todos los aliados recibirán poder y furia, y nosotros recibiremos la bendición de luminaria. Además, haremos daño a 5 enemigos y dejaremos un área en el lugar del salto. Al caer, esta habilidad nos atará también con enemigos que hayamos golpeado hasta un máximo de 5. Y si tanto ellos como nosotros nos alejamos lo suficiente, esta atadura se romperá. Y si la atadura se rompe, el enemigo quedará stuneado durante 2 segundos. Y ahora vamos con los traits de esta especialización. El primer minor, como siempre, nos dará acceso a lo nuevo de la especialización. El segundo nos hará ganar vitalidad y hará que siempre que nos equipemos un arma radiante, es decir, las del F4, daremos una bendición de luminaria a nuestros aliados. Y el tercer minor nos dará un bufo en función del arma radiante que nos equipemos. Este bufo volverá a aparecer cuando salgamos del sudario, pero solamente el del último arma usada. Estos bufos son más daño a los enemigos stuneados o inmovilizados si tenemos el martillo, con el báculo un 15% más de curación a los aliados, un 33% de velocidad de movimiento si hemos utilizado la espada y con el escudo tendremos reducción de daño recibido nosotros y nuestros aliados. En la primera columna, el primero de los traits hará que las posturas den protección a nuestros aliados y además cieguen a nuestros enemigos. El segundo trait hará que ganemos aura de luz cuando usemos una habilidad de curación y el tercero de los traits hará que cuando salgamos del sudario el tiempo de bendición de luminaria se vuelva a recuperar a su tiempo inicial, pero nos curará en el momento de salir en vez de tener que esperar a que esta bendición acabe. En la segunda columna, el primero de los traits hará que no regeneremos la vida si tenemos protección o resolución y además este efecto se duplicará si tenemos ambas bendiciones en ese momento. El segundo trait eliminará las condiciones de los aliados cercanos cada vez que ganemos aura de luz, dándole así un uso bastante interesante a este aura que estaba bastante olvidada. Y por último en esta columna, el tercero de los traits hará que ganemos un 15% más de daño durante 6 segundos. Y no se nos irá el bufo si al equiparnos el arma salimos del sudario y así podemos utilizarlo con las armas normales. En la última columna del primer trait, este dará la acriedad en área cuando usemos una virtud y nos bajará el enfriamiento 4 segundos de cada virtud cuando nos equipemos un arma
arma radiante. El segundo trait hará que ganemos un aura de luz cuando estemos en sudario, y hará que las habilidades de las armas del sudario hagan explotar estas auras de luz, haciendo así que, con esta explosión, curen a los aliados y hagan bastante daño a los enemigos. Y por último, el tercer trait de la última columna hará que nuestras virtudes recarguen nuestras habilidades del sudario. El F1 recargará el martillo, el 2 el báculo y el 3 recargará tanto la espada como el escudo, una recarga del 100% del tiempo. La verdad es que esta nueva faceta del guardián parece que quiere desplazar el Firebrand de su doble faceta, tanto de soporte de curación y DPS, para quedarse así con solamente una de ellas y así darle un nuevo uso a la tan poco utilizada aura de luz. La verdad es que pinta muy potente tanto en la variable de healer como en la DPS. Y ahora vamos con la última clase, el Ranger, que ya que de momento parece llamarse Tempestario en español, lo cual puede confundir con el Tempestad del Elementalista. Mientras esto sea así, lo llamaré por su nombre en inglés Galesod. Como mecánicas básicas de la especialización tenemos tres. La primera es que nos añade un F5 y este será el arco ciclónico. Este arco nos da 5 habilidades extra que se nos equipan como si fuese un arma y podremos entrar y salir de este sin ningún tipo de requisito. Es como un tercer set de armas. Como segunda mecánica tenemos las flechas. Estas aparecerán sobre nuestro icono de vida y será como un pago para usar nuestras habilidades ciclónicas y son un máximo de 8. Por último tendremos un nuevo bufo que se llamará Fuerza del Viento y esta se podrá acumular hasta 5 veces. Para acumularla tendremos que tirar habilidades del 2 al 5 de este arco dándonos una carga por cada habilidad y 2 cargas con la habilidad número 5. Y cuando tengamos el máximo de cargas, nuestro ataque básico se transformará en una habilidad bastante poderosa. Hablemos de las habilidades del arco ciclónico. El 1 es un ataque básico, no hay nada especial que comentar, salvo que, al ser una especie de arco largo, el rango será de 1200 y lo podemos transformar si conseguimos el bufo de Fuerza del Viento. Al hacerlo se transformará en otra habilidad, el Ojo de Halcón. Esta nueva habilidad lanzará una serie de flechas entre 5 y 20 a los enemigos con 1500 de rango. Estas serán 5 flechas con muchísimo daño a nuestro objetivo marcado y 3 flechas a cada uno de los enemigos cercanos a este con hasta 4 objetivos extra. En la habilidad 2 tenemos Fanfarronear. Esta lanzará una salva de 3 flechas rápidas hacia nuestro enemigo marcado. La habilidad número 3, el Céfiro Fugaz, lanzará un muro de viento que romperá todos los proyectiles durante un bastante corto periodo de tiempo y nos lanzará hacia atrás haciendo esquivar durante medio segundo. Hará daño a los enemigos cercanos y les dará 4 segundos de cojera. La habilidad número 4, el Peligro de la Cantera, lanzará un área donde caerán muchas flechas, inmovilizando a los enemigos y haciéndoles bastante daño. Y la última habilidad de todas, la Flecha Supersónica, cargará una flecha y la lanzará con muchísima velocidad. Esta flecha hará bastante daño en área, atravesará a los enemigos y los stunará durante 3 segundos. Y además es imbloqueable. Las habilidades serán los chubascos. Estas tendremos una cura, una élite y 4 de utilidad. La curación hará que al usarla nos curemos, nos limpiemos condiciones y ganemos tanto nosotros como nuestra mascota 4 segundos de super velocidad. En cuanto a las utilidades, la primera será los vendavales penetrantes. Este lanzará una serie de 5 flechas hacia el enemigo, las cuales le harán bastante daño, además de que su velocidad se verá afectada por nuestra celeridad o super velocidad. También harán 2 stacks de vulnerabilidad al enemigo cada uno de los proyectiles y podrán atravesar, y además de todo eso le hará más daño todavía a los enemigos que tengan vulnerabilidad ya aplicada de antes. La Cizalla del Viento será otra habilidad y hará un área alrededor del Galesod que reflejará los proyectiles y hará un poquito de daño y también empujará a todos los enemigos cercanos. El Torbellino será nuestra habilidad de movilidad que nos permitirá saltar a una distancia de 600. Esquivaremos todo mientras estemos en el salto. Tendrá 2 cargas y nos agregará 3 segundos de super velocidad. Y por último en las utilidades tenemos el Mistral. Este creará una barrera que hará que todos los proyectiles que lancemos a través de esta misma hagan un daño adicional a los enemigos y además los congele. Y en el caso de la élite tenemos la Tormenta Perfecta. Esta lanzará un tornado hacia adelante, hacia donde apuntemos, empujando a todos los enemigos hasta el punto final al que llegue nuestro tornado. Una vez llegue nuestro tornado a ese punto más lejano, se quedará en modo de área haciendo muchísimo daño a todos los enemigos. Y además, al hacer muchísimo daño por hit, también hará un total de 12 hits, es decir, de 12 golpes a los enemigos que estén dentro de ese tornado. Es una completa locura si conseguimos atar ahí a los enemigos. Cuando vamos a los traits tenemos 3 minors, los cuales, como ya sabemos, el primero simplemente nos activará todas las mecánicas y habilidades de la especialización. El segundo, en este caso, hará que nuestro daño aumente siempre que tengamos celeridad o super velocidad. Y el tercero hace que nuestra velocidad base aumente y que el Ojo de Halcón nos dé super velocidad al lanzarlo. En la primera columna, el primer trait hará que nuestras habilidades de chubasco nos quiten condiciones de movimiento. El segundo hará que las habilidades de movilidad nos den celeridad y 15 de barra de aguante. Y por último, el tercer trait hace que, una vez usemos la segunda habilidad del arco ciclónico, nuestro segundo ataque hará que la pet haga un daño en área sobre el objetivo que hemos atacado. En la segunda columna, el primero de los traits hará que nuestras mascotas tipo ave aumenten su daño y su vida, y que las habilidades de tipo bestia den rapidez en área a nuestro alrededor. El segundo trait cambiará la habilidad 4 del arco ciclónico por una llamada Piel. Esta hará el mismo efecto, pero no inmovilizará. A cambio tendrá 2 usos, costará una flecha en vez de 2, y el último trait de esta columna hará que recuperemos 2 flechas cuando cambiemos de la mascota en combate. En la última columna de traits, el primero de estos hará que las habilidades 4 y 5 del arco ciclónico nos devuelvan el enfriamiento de la habilidad número
nivel 2. Y siempre que usemos la segunda habilidad o el ojo de halcón, podremos dar rapidez en área. El segundo trait hará que cada una de las cargas de la fuerza del viento aumente nuestra velocidad de movimiento en un 5% y nuestro daño en un 3%. Y que cuando usemos ojo de halcón y por tanto gastemos estas cargas, nos pondrá un nuevo bufo de 10 segundos que nos dará un 33% de velocidad de movimiento y un 25% de daño. Es muy bestia. Y el último trait del Gale Shot, el tercero de la tercera columna, hará que tras lanzar 8 proyectiles salga una serie de proyectiles extra que se lanzarán automáticamente desde nuestra posición hacia el enemigo. Además de eso, también recuperaremos una flecha cuando estos salgan. Esta era la especialización que menos me llamaba en el trailer inicial y que sin duda me sorprendió para muy bien con esta presentación. Esto transforma al Ranger en un asesino a distancia realmente poderoso y ágil. Estoy deseando ramear en mundo contra mundo con esta clase. ¿Y tú, qué especialización de las tres te ha llamado más la atención? Y en el caso de que una de estas tres sea tu main, ¿qué te parece cómo ha quedado al final? Sinceramente pienso que las tres especializaciones han tenido mucho cariño en su proceso de creación, pero sin duda tendrán que ser nerfeadas porque me parece que están demasiado fuertes. Aunque siendo totalmente honestos, aún no sabemos los multiplicadores de daño que llevarán estas habilidades, así que quién sabe si al final se quedarán muy fuertes o muy débiles. Y antes de cerrar este vídeo, recuerda que puedes suscribirte para tener más contenido, dale un like si te ha gustado el vídeo, mira la descripción para seguirme en mis otras redes o para ver más contenido mío y nos vemos en el próximo vídeo.